Ok, yo les voy a exponer acerca de mi investigación acerca de los combustibles. Ok, en 2010 el consumo mundial de energía fue de 424 BTU. BTU significa mm, energía en el sistema inglés y se espera que aumente alrededor del 56% a 2040. La industria y el transporte son los principales responsables. Entre tanto, las reservas del petróleo se agotan y el planeta avanza hacia un incremento devastador de 4 grados centígrados en la temperatura ambiente en menos de 50 años, por lo que la humanidad enfrenta el reto de garantizar la seguridad y desacelerar el calentamiento global, ocasionados en cierta medida por el uso intensivo de combustibles fósiles a lo largo del desarrollo industrial. Así, los biocombustibles aparecen como una alternativa al problema de seguridad energética con grandes beneficios ambientales debido a que se les atribuye la capacidad de aportar menos gases efecto invernadero que los combustibles derivados del petróleo. Sin embargo, su producción implica la expansión de cultivos, cambio de uso de tierra, lo cual puede derivar en algunos indeseables efectos para el medio ambiente y la sociedad, como la deforestación, riesgos a la seguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad, entre otros. Okay. En su concepto más amplio, el término biocombustible se refiere a cualquier combustible de origen biológico que provenga de plantas o animales. Sin embargo, suele restringirse el término para denominar a los biocarburantes líquidos. Los biocombustibles se clasifican principalmente en de primera generación, segunda, tercera y cuarta generación, dependiendo de la biomasa. Ok, los biocombustibles de primera generación se derivan principalmente de cultivos alimentarios, por decir la soya, aceite de palma, trigo, en sí granos, por ejemplo, almidones, azúcares, oleaginosas. Este, estos tienen el inconveniente de que al ser granos, se al ser granos son útiles para alimentación humana, entonces es el problema que se tiene. Después llegan los de segunda generación, que son cultivos no necesariamente alimentarios, por decir los desechos de la producción agrícola, paja de trigo, desechos orgánicos, estiércol de ganado, ¿sí? Y luego, para más años más tarde, surgen los de tercera generación, que vendrían siendo las algas y microalgas, pero estos tienen el inconveniente de ser muy costosos, se necesita equipo muy sofisticado para producirlos y es lo que ha detenido en sí su avance, pero, pero hay proyectos para desarrollarlos. Y los de cuarta generación serían las bacterias, que a través de modificación genética se podría producir compuestos de valor agregado a partir de materiales de desecho, ahorrando significativamente en procesos de producción. Okay. Los que impulsan el uso de biocombustibles afirman que servirán como una alternativa al petróleo que se agota, mitigando el efecto climático, aumentando los ingresos de los agricultores y promoviendo el desarrollo rural. Mas, sin embargo, rigurosos estudios y análisis realizados por respetados ecologistas y sociólogos sugieren que el auge de la industria de los biocombustibles a gran escala ha destrozado los agricultores, el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad
y, y ha sido de problema para los consumidores, particularmente los pobres. Por tanto, el uso de biocombustibles tiene impactos ambientales positivos y negativos que deben ser analizados. Las ventajas del uso de biomasa vegetal en la elaboración de biocombustibles podría beneficiar la realidad energética mundial con una significativa repercusión en el medio ambiente y en la sociedad. Por lo tanto, los impactos negativos hacen que, a pesar de ser una energía renovable, no sea considerado por muchos expertos como una energía no contaminante y en consecuencia tampoco una energía verde. Una de las causas es que, pese a que en las primeras producciones de biocombustibles solo se utilizaban los restos de actividades agrícolas, en su generalización y fomento en los países desarrollados, muchos países subdesarrollados están destruyendo sus espacios naturales, incluyendo selvas y bosques, para crear plantaciones para biocombustibles. Por tanto, hay que analizar algunas características a la hora de enjuiciar si el biocombustible obtenido puede considerarse una fuente renovable de energía en caso de ser necesario detallar los efectos negativos. Por ejemplo, en las emisiones de CO2, se afirma que el balance neto de emisiones de dióxido de carbono por el uso de biocombustibles es nulo, debido a que la planta durante la fotosíntesis asimila dióxido de carbono de la atmósfera, transformándolo en glucosa junto con luz solar. Sin embargo, muchas operaciones para la producción de combustibles, como el uso de maquinaria agrícola, fertilización, transporte, materias primas, actualmente utilizan combustibles fósiles derivados del petróleo. Y en consecuencia, el balance neto de emisiones de dióxido de carbono es positivo. También otro impacto negativo podría ser utilización de agua limpia. Está en la utilización de para regar los cultivos y en el proceso, por ejemplo, en el proceso de producir etanol, el proceso de destilación, el transporte de la biomasa, el procesado del combustible y la distribución de este hasta el consumidor. El consumo de agua por el cultivo supone disminuir los volúmenes de las reservas y los caudales de los cauces de agua dulce. El gasto de agua depende de cada proceso. En relación al proceso de destilación para obtener bioetanol, se tiene que durante esta etapa un total de 12 galones de agua de desecho se remueven por galón de bioetanol producido. Se requieren más o menos 3 procesos de destilación para obtener etanol de 95% de pureza. Otro tema a tratar sería la naturaleza de la biomasa, tanto en el balance de emisiones como en el balance de energía, útil si la materia prima empleada procede de residuos. Estos biocombustibles colaboran al reciclaje. Algunos procesos de producción de biocombustible son más eficientes que otros en cuanto al consumo de recursos y a la contaminación ambiental. Por ejemplo, el cultivo de caña de azúcar requiere menos fertilizantes que el cultivo del maíz, por lo que el ciclo de vida del bioetanol de caña de azúcar supone una mayor reducción de los gases de efecto invernadero respecto al bioetanol, respecto al ciclo de vida del maíz. En resumen, algunas producciones de etanol no proveen un beneficio energético neto, por el contrario requieren más energía fósil que la que produce. Citado casos concretos, se tiene que para la producción de etanol de maíz se requieren 1.29 galones de combustible fósil por galón de etanol producido. Y para en caso del biodiesel derivado de soya, de aceite de soya, por el proceso de transesterificación, se requieren 1.27 galones de energía fósil, o sea, de combustibles derivados del petróleo, para producir un galón de, del mencionado biocombustible de soya. También otro problema muy importante es la erosión de los suelos.
Uno de los aspectos analizados es que la erosión de los suelos, que ha sido utilizado para los biocombustibles. En el caso de la soya, donde grandes índices de erosión han sido detectados en áreas que no implementan ciclos mm, largos de rotación de cultivos, es decir, que cada año vuelven a sembrar lo mismo, soya, soya, entonces el suelo va perdiendo nutrientes y va perdiendo características importantes para seguir manteniendo los cultivos. Otro aspecto importante es que los herbicidas, que se usan demasiados herbicidas, entonces para acabar con ciertas plantas específicamente esa para ese cultivo, acabando con la biodiversidad de plantas y también con la biodiversidad, por ejemplo, de animales en caso de que se usen pesticidas, insecticidas. Mencionando las ventajas de los biocombustibles, se podría decir que entre las principales ventajas pues sería obtener una fuente de energía inagotable, ya que, o sea, los cultivos cada año se estarían sembrando y obteniendo biomasa útil para producir el biocombustible. También otro de los beneficios que mencionados es que habría más empleos en las zonas rurales. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, un productor que produce maíz, en vez de venderlo para alimento para ganado, que se lo pagan barato, podría venderlo para producir combustible, utilizarlo para producir combustible, obteniendo más recursos de ello. Otra de las características importantes podría ser, por ejemplo, que se dice que el balance de dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, es negativo. O sea, es decir, que el dióxido de carbono que se emite al quemar un biocombustible es igual al que absorbió durante su crecimiento, o sea, en la fotosíntesis. También otras de las ventajas importantes en el tema de los biocombustibles es que mmm, se puede dar uso a desechos. Por ejemplo, mmm, el bioetanol no necesariamente necesita ser de maíz o de oleaginosas o de almidones. Puede ser también producido a partir de celulosa. O sea, la celulosa vendría siendo, por ejemplo, los desechos orgánicos del maíz, paja de trigo, paja de avena, que por procesos de hidrólisis y fermentación se obtiene bioetanol. O también, por ejemplo, manzanas de desecho, cosas, frutas de desecho, se podría producir etanol. O también se podría producir biodiesel a partir, por ejemplo, de las grasas de desecho en restaurantes, en restaurantes de cocina. Pero también otra perspectiva también útil, no necesariamente tenía que ser exactamente el combustible, también podría ser utilizar estos desechos para producir productos de valor agregado. Por ejemplo, se está investigando acerca de producir biogás, o sea, biometano, a partir de desechos orgánicos, por ejemplo, aguas negras, lodos de depuración de plantas tratadoras, donde por procesos microbianos se produce el gas metano, pero no necesariamente este gas metano, al ser, o sea, gas metano, se puede, del biogás, el biogás es aproximadamente un 50%,
hasta un 70% de metano y un 30% de dióxido de carbono. Pero este gas se puede separar y obtener metano y así producir, que se puede usar directamente como combustible, pero una de las ideas es producir, que se tiene en mente, es producir este gas metano, de producción de este gas metano, producir gas de síntesis para utilizarlo en la industria química. Y, por ejemplo, el gas de síntesis en la industria química pues tiene mil usos, medicamentos, plásticos, fertilizantes. También mm, una, unas de las ventajas de, de este método de producir metano a partir de desechos podría ser también la descontaminación de las aguas. Por ejemplo, las aguas de desecho de procesos industriales, aguas contaminadas con restos orgánicos, se podría utilizar para crear combustible y o sea, depurando tratando, sería como un método de purificación del agua, además que el proceso de fermentación anaerobia por bacterias metanógenas produce fertilizante orgánico que puede utilizarse en plantas. La intensificación, bueno, para concluir, se podría decir que la intensificación tecnológica de los biocombustibles tiene lugar en un contexto histórico caracterizado por el aumento de los precios de combustibles fósiles, dado por su consumo creciente en la sociedad industrializada y además por el impacto negativo de estos sobre el medio ambiente. Los biocombustibles generados a partir de residuos contribuyen al saneamiento ambiental, a la vez que constituyen una energía renovable, abundante, descentralizada y limpia. Sin embargo, los biocombustibles a partir de cultivos tienen un importante impacto ambiental, económico y social, que da lugar a polémicas a nivel mundial alrededor del tema. El análisis de estas polémicas desde la perspectiva bioética ha aportado elementos que permiten encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad de las regiones donde se lleva a cabo la producción de biocombustibles. Y queda en evidencia que la sociedad misma es quien impone sus intereses sobre el uso de los biocombustibles y por tanto decide su explotación benéfica al costo mínimo de impacto ambiental, económico y social. Es por eso que debemos hacer una reflexión acerca de, pues de que nos estamos acabando el planeta